Como ustedes saben, yo vivo en Cuba, una isla en el Caribe, que en el tema de las leyendas e historias de terror, no son tan conocidas, pero eso no significa que no hayan, y como mismo hay folclore en países como México, Argentina o Chile, los hay aquí en Cuba, así que hoy, como estamos en fechas de Halloween, vamos a sumergirnos en el folclore y las leyendas cubanas, así que sin más que decir, comencemos. Número 1. El Huije o Chichiricú. Ninguna otra de las leyendas cubanas ha arraigado tanto en la memoria colectiva que la del Huije, Jihue o Chichiricú. El lexicógrafo cubano Esteban Pichardo lo recogía en su diccionario como un enano pequeñísimo, indio que el vulgo cubano decía salir de las aguas, ríos o lagunas, color muy moreno, y con muchos cabellos, enamorado y juguetón. Se dice que desde tiempos inmemoriales se afirman haber tenido encuentros con algún Huije. Según se cuenta, estos seres tienen forma humana, son del tamaño de un niño, de color negro, bien peludos y habitan en ríos, charcos y presas de agua dulce. Según el mito, el Huije es un guardián de la naturaleza y vela porque se mantenga la paz y tranquilidad en los campos. Si el Huije ve que alguien comete una maldad, se escuchan a los pájaros cantar. Te vi. Número 2. La Milagrosa de Colón. La necrópolis de Colón resguarda varios mitos y leyendas cubanas, pero el más conocido de todos es el de la Milagrosa. Según cuenta la tradición, Amelia Goiri fue una joven aristócrata que se casó con su primo José Vicente. Al año de realizarse la unión de los enamorados, la joven queda embarazada, pero una terrible desgracia los separa nuevamente. Al dar a luz, tanto Amelia como su bebé mueren. Amelia es enterrada con el feto a sus pies en una bóveda en el cementerio de Colón. Se dice que fue tanto el dolor del viudo que cada mañana asistía a la sepultura para llevarle flores y contar los pesares a su amada esposa. Al momento de marcharse lo hacía sin voltearse. 13 años después del fallecimiento fue de asombro de todos cuando al abrir la bóveda ambos cuerpos permanecían intactos y el feto estaba en los brazos, en vez de en los pies como había sido colocado al momento de ser enterrados. A partir de este entonces se comienza a tejer una leyenda en la que Amelia pasa a ser una santa, patrona de los recién nacidos y de las mujeres que dan a luz. A ella se le empiezan a atribuir poderes curativos y varios milagros. Innumerables cubanos llegan hasta la tumba de la Milagrosa, sobre todo en los días próximos al Día de la Madre, movidos por la fe. Posiblemente, la tumba de la Milagrosa sea la más querida, visitada y adornada con flores del cementerio de Colón. Número 3. La leyenda de la Llorona. Por favor, a nuestros amigos mexicanos, no se molesten si de alguna manera le copiamos su famosa leyenda, pero bueno XD. Esta se ha extendido por toda la geografía cubana y es una de las historias más aterradoras. Unos dicen que se trata de una muchacha que había sido raptada por un pirata para hacerla su mujer, pero ella se resistía a sucumbir ante él, por lo que un día, lleno de cólera, el pirata le cortó la cabeza. La joven logró huir, se escondió en una cueva y mediante pociones y conjuros logró pegarse la cabeza. Se dice que sale de su escondite 4 viernes al año. Primer viernes de enero, Viernes Santo, Viernes de Dolores y el viernes antes de la Natividad del Señor. Otra versión de la leyenda cuenta que la Llorona era la esposa de un militar que murió y ante su pérdida la joven iba al río a llorar profundamente su muerte. De tanto llorar fue deteriorándose hasta morir. Desde entonces su espíritu vaga por los ríos de Cuba y su espeluznante llanto todavía pone los pelos de punta. Dicen que escuchar los llantos de la Llorona es presagio de desgracias, locura, muerte y enfermedades. Sobredosis de terror y misterio convierten este mito en el protagonista de las noches de miedo entre amigos o familias de los pueblos cubanos. Número 4. El Cagüeiro. Otra joya de nuestro patrimonio oral y uno de los principales seres de la mitología cubana es el Cagüeiro. Según la tradición popular, es un ser mitológico que habita en el oriente del país. Se cuenta que es un bandido o ladrón y que se dedica a asaltar a todo el que encuentre en su camino. Es todo un forajido al mejor estilo de las películas del oeste. Nunca ha podido ser atrapado, pues entre sus habilidades se encuentran la de mezclarse con la flora o la fauna de la región mediante una oración especial que pronuncia al encontrarse en situaciones de ser atrapado.
En zonas remotas de los campos cubanos, es muy probable escuchar hablar de este personaje en boca de los campesinos mayores, pues es una de las leyendas campesinas cubanas más famosas. Número 5. El niño del diente largo. Otro de los seres de la mitología cubana es el niño del diente largo, uno de los espectros más terroríficos y famosos de Cuba. Cuenta la leyenda que un campesino viajaba a caballo durante una noche oscura y lluviosa. En su camino escuchó el llanto de lo que parecía ser un niño. Detuvo su camino y comenzó a buscar al pequeño entre los arbustos. Al encontrarlo, lo montó en su caballo y emprendieron la marcha juntos. En unos instantes el campesino pregunta al niño dónde vivía, pero el pequeño permanecía en silencio. Ante la quietud del jinete se voltea para ver al niño y lo que descubre le puso la piel de gallina. No era un niño, era un monstruo con ojos rojos que parecían querer hipnotizarlo y con un diente tan largo que sobresalía entre los demás. Y a toda esta escena diabólica se agrega que el engendro del demonio de Algunos dicen que el jinete cayó al río, al día siguiente recuperó la conciencia y contó la historia a la gente del pueblo. Otros, en cambio, dicen que el jinete nunca más fue visto y le atribuyen al niño del diente largo la desaparición de aquel. Sea como sea, dicen que el niño del diente largo ronda por la isla y se alimenta de la gente. Número 6. El Babujal. Varios de los mitos cubanos tienen su origen en la cultura aborigen de la isla. Precisamente, la leyenda del Babujal, de mayor arraigo en la zona central del país, es uno de ellos. Según algunos antropólogos, para los aborígenes siboneyes, el Babujal era un espíritu maligno que se presentaba en forma de lagarto grande y habitaba en el estómago de algunas personas. No se trata de la lagartija común, sino de ese tipo de lagarto que se conoce como chipojo. Solo el hechicero era el único capaz de sacar el babujal del cuerpo mediante un ritual que consistía en hacerlo salir a cuajazos. Número 7. La Ñangajua. El personaje del folclore y la mitología de Eslovenia, Baba Yaga, tiene una versión nacional, la Ñangajua. Según cuentan, se trata de una malvada y poco agraciada bruja que habita en los campos cubanos y se come a los niños, principalmente a aquellos que habitan en las periferias del monte. Se dice que esta espeluznante bruja nunca duerme y está constantemente al acecho en la espesura del campo. Esta es una de las leyendas de terror que se utiliza en el oriente cubano para evitar que los niños se alejen de la casa y se adentren solos en el monte. Otras leyendas afirman que la Ñangajua tiene un pacto con el ave Sijú, siendo este quien guía a los niños hasta su morada para que sean devorados. Las formas de espantar a este ser son las cruces de cedro o pimienta negra. Número 8. El jinete sin cabeza. La leyenda data del año 1617 y envuelve una historia de amor prohibido entre un indio de la zona y la hija de un conquistador español. Se cuenta que el padre, al descubrir la relación, manda a unos bandidos a matar al joven por semejante afrenta. Los sicarios cumplen las órdenes y decapitan al indio, pero la historia apenas comienza. Por esas curiosas razones de leyendas de a pie, el cadáver desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, se suele decir que por las sábanas cabalga aquel indio decapitado encima de un hermoso caballo blanco. Escuchar cualquier sonido de cascos o de relinchos nocturnos presagia alguna tragedia. Número 9. Madre de Aguas. A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, la Madre de Aguas no es una sirena ni una hermosa diosa. En Cuba, toma forma de una enorme serpiente con un par de cuernos en la cabeza y con escamas muy duras. La descripción no es muy atrayente, más bien resulta exagerada y fantasiosa. Agresiva o no, maligna o no, protectora o no, el mito alrededor de esta figura de la mitología cubana tiene sus variaciones. Para algunos es una devoradora de todo cuanto aparezca en su camino. Para otros es una protección divina, ya que el río en el que habite se mantendrá siempre crecido.
Aunque varios dicen haberla visto en distintos lugares de Cuba, las dos leyendas más famosas nos hablan de la Madre de Aguas que habita en la laguna de Itabo y en la laguna de Río Grande, ambas ubicadas en la provincia de Cienfuegos. Número 10. La tía loca. En las escuelas en el campo, una historia se repite de generación en generación. La leyenda de la tía loca, una de las leyendas urbanas más conocidas. Todo buen cubano sabe que a las auxiliares de limpieza se les suele decir tías. Pues bien, cuentan que una tía de la limpieza en una de esas escuelas en el campo se volvió loca y ahorcó a su propio hijo con un perchero en uno de los dormitorios, luego se quitó la vida al saltar por el balcón. Dicen que por las noches se escuchan los llantos del niño y los gritos de su madre arrepentida. Número 11. La Virgen de Matanzas. Corría el año de 1844, en la localidad de Matanzas. Se cuenta que dos niñas y un niño iban a llevar almuerzo a sus padres, que trabajaban en el medio del campo. Al avanzar por el sendero, escucharon el ladrido de un perro, pero no lograban ver y comenzaron a llamarlo con diferentes nombres, hasta que se les ocurrió llamarlo Invisible. Fue así como se les apareció un perro blanco. El can guió a través de la espesura a los niños, hasta llegar donde se apreciaba una figura femenina. Esta les dijo: "Soy María", añadiendo que ella estaba allí para traer consuelo y esperanza. Los niños contaron el encuentro a sus padres y, en el lugar de la aparición, se erigió una capilla a la Virgen de Matanzas. Número 12. Luz de Yara. Esta leyenda de la isla fue documentada por la literatura del siglo XIX. Se trata de una historia de los aborígenes del oriente de Cuba. Sin embargo, esta no surgió como producto del imaginario popular, sino que tiene su base histórica. Su origen se ubica en el año 1501, en la localidad de Baracoa, la cual fue la primera villa fundada por los españoles en territorio cubano. Cuenta la leyenda que el valiente y aguerrido cacique Atuey fue condenado a una muerte ejemplar y atroz, muerte en la hoguera. Todo esto se debía a que se oponía y luchaba contra los españoles porque no estaba de acuerdo con el robo del oro de los aborígenes. Se dice que mientras Atuey ardía en la hoguera, una joven nativa se compadeció de él y trató de mitigar su dolor abrazándose a su cuerpo. Al salir el alma de su cuerpo, emitió una luz tenue que se elevó en el cielo. La luz en cuestión aparecía en diferentes lugares y los videntes manifestaban que aquel que la miraba fijamente quedaba en trance sin reconocer a personas o lugares. Número 13. El Manco Rondan. Esto más bien no es una leyenda, pero sí es algo que debemos analizar, pues, Francisco Rondan Rodríguez, o mejor conocido como el Manco Rondan, fue el primer gran asesino serial que tuvo mi país, Cuba. Era un inmigrante de Málaga, España, y se decidió asentar en el municipio de Auras, provincia Holguín. Este se compró una casa que era conocida como Casa Larga, debido a que abajo de la casa, habían túneles subterráneos que conectaban edificios y otras casas. Además, había una trampa secreta con la cual Francisco mataba a sus víctimas. Este era un rico apostador, e invitaba a personas al azar a su casa, para jugar un juego de cartas por dinero, y si la persona perdía, Rondan usaba una palanca con el cual se activaba una trampa con el cual se mataba a sus víctimas. Su número de víctimas es desconocido, pero se estima que fueron muchas, y actualmente, para denominar a alguien que es muy malo, se le dice que es más malo que el Manco Rondan.